Vamos a empezar el tema de hoy. Si bien es cierto, ustedes sí han visto la parte de ventilación mecánica adultos, no sé si han visto la parte pediátrica, pero el manejo del neonato siempre lo consideramos como un ser muy pequeño y por lo tanto a veces, bueno, decimos no, es chiquito, saldrá o no saldrá. Sin embargo, el avance tecnológico también va de la mano con el manejo de estos pacientes. Cuando hablamos de ventilación mecánica en el neonato, todos los aspectos son importantes porque los aspectos van encaminados siempre al cuidado integral de este paciente, ¿no? Es un paciente que no habla, es un paciente que está 100% sujeto a lo que los cuidadores van a hacer por ello. Vamos a definir un poquito lo que es la ventilación mecánica. Consiste en técnicas que introducen un volumen de gas en el pulmón de forma artificial a través del tubo en la tráquea, ¿no? Va a ser las veces de la respiración espontánea cuando un niño tiene dificultad respiratoria. Recuerden que en el neonato, sobre todo en los prematuros, tienen baja capacidad residual funcional, por lo tanto es importante mejorar este aspecto. La ventilación mecánica es un procedimiento invasivo que no está exento a los riesgos, por lo tanto deben preverse y es posible también identificarlos en forma temprana para dar un tratamiento inmediato. Si bien es cierto, la ventilación mecánica es un tratamiento que va a ayudar a mejorar el intercambio gaseoso, no está exento a las complicaciones. Y estas complicaciones van a ir de la mano con el manejo que se va a dar como equipo multidisciplinario. La frecuencia de complicaciones de la ventilación mecánica varía entre un 25 a más de 50%, ya que puede haber más de una complicación por paciente. Entonces, aparte de la patología de fondo que pueda presentar un neonato, es importante ver también la maduración neurológica, porque a menor edad gestacional estos niños tienen inmadurez neurológica y propio de la prematuridad, muchas veces no pueden salir de la ventilación mecánica. Entonces, para todo el equipo es un reto sacar a un niño con soporte ventilatorio. ¿Cuál es la finalidad de la ventilación? Mantener un intercambio gaseoso, es decir, mejorar esta ventilación. Al mejorar la ventilación alveolar vamos a mejorar la parte de perfusión. Esta perfusión básicamente lo vamos a mejorar durante esta falla respiratoria y esto es lo que se quiere, el daño mínimo en el pulmón. Y a la larga este niño no va a ser dependiente del oxígeno, ¿no? Una cosa, como dice acá, la ventilación es dar parámetros ventilatorios. Y otro punto importante es la oxigenación y mayor confort posible para un recién nacido. El confort es un aspecto muy importante también que tenemos que ver en estos neonatos, porque va a depender de la edad gestacional cómo vamos a posicionar a un niño con ventilación mecánica. Los objetivos de la ventilación, así como la ventilación mecánica adulto, pediátrico, neonatal, siempre va a ser esto: mantener una presión arterial de oxígeno óptima, evitando el barotrauma, ¿no? El barotrauma es exceso de presiones que nosotros podemos dar. Garantizar una adecuada oxigenación. Nosotros cuidamos mucho este aspecto para evitar lo que es la retina de la prematuridad y también lo que conocemos como la displasia broncopulmonar. Aumentar la ventilación alveolar, que esto mejoramos también la capacidad residual funcional, quiere decir que vamos a mantener unos alvéolos abiertos. Disminuir el trabajo respiratorio. Si ha estado con un Zimmermann Anderson 7, 8, 9 o 10, esto tenemos que bajar hasta 0 puntos. Y esto, las atelectasias alveolares, cuando esta ventilación alveolar
no es adecuada, definitivamente esto va a suceder. O caso contrario, cuando el tubo endotraqueal está más introducido a nivel de carina. Entonces el niño va a hipoventilar un lado y a hiperventilar el otro lado. Entonces esto siempre va a tener una concordancia que a la larga vamos a tener que saber cómo manejar. Si bien es cierto, la ventilación alveolar es un manejo médico, pero enfermería también no está exento en mejorar estos aspectos. ¿Y qué decir esto? De la oxigenación. Cuidamos mucho las saturaciones parciales de la hemoglobina. Las indicaciones, esto es importante. Cuando un niño llega a la unidad con distrés respiratorio, viene pues con aleteo nasal, viene con quejido expiratorio, retracción sifoidea, retracción intercostal y un desbalance tóraco-abdominal. Que estos son signos característicos, y las apneas, que inicialmente puede ser una apnea primaria y luego pasa a una apnea secundaria. Entonces, teniendo en cuenta este aspecto, que lo vamos a valorar a través del score respiratorio o el test de Silverman-Anderson. Y la parte gasométrica también es importante, ¿no? Cuanto más un niño demora a ser ventilado, vamos a aumentar esta presión arterial de CO2, mayor a 50 milímetros de mercurio, y esta presión arterial de oxígeno va a bajar, y el requerimiento de oxígeno o la fracción inspirada de oxígeno va a ser más del 50%. Entonces, teniendo en cuenta este aspecto, es importante recalcar que el manejo a un neonato no es lo mismo que a un paciente pediátrico o un lactante, porque en este caso un neonato apenas sale del vientre intrauterino, si no se ha preparado para la vida extrauterina, el desarrollo de la patología va a ser más frecuente. En el caso de los prematuros, por su inmadurez pulmonar, tenemos casi más del 80% de la población con enfermedad de membrana hialina, ¿no? Que es deficiencia de surfactante. Y también casos de niños que vienen asfixiados o vienen con el líquido amniótico meconial espeso. Entonces eso se impregna el pulmón y el niño empieza a tener dificultad respiratoria y a producir los famosos shunts respiratorios, ¿no? O shunts cardiovascular. ¿Qué consideraciones son importantes? Todos los aspectos son importantes al momento en que uno va a dar un soporte ventilatorio a un paciente, ya que el trabajo en equipo dice mucho. Este trabajo en equipo no solamente está desde el momento en que el niño sale del vientre de la madre, sino que también es importante saber qué modalidades ventilatorias va a recibir ese paciente, qué vamos a ofrecer. Hoy en día sabemos que la sincronía quiere decir que el paciente va a comandar al ventilador, se llama las modalidades sincrónicas, ¿no? Anteriormente usábamos modalidades muy antiguas que no nos favorecían mucho en la recuperación de nuestro paciente. Elegir parámetros ventilatorios adecuados. Tenemos que ver la patología de fondo y la edad gestacional para dar menos invasión a un paciente. Evitar complicaciones de la ventilación mecánica. Son múltiples las complicaciones de la ventilación mecánica. Valorar el estado nutricional, que también va de la mano con ciertos aspectos que uno va a administrar a un paciente con ventilación mecánica. Porque el requerimiento en estos niños en cuanto a las proteínas tiene que darse un poco más por el gasto energético y metabólico que demanda la ventilación mecánica. Uso de drogas vasoactivas, ¿no? Cuando el caso así lo requiera. Manejo del dolor, que es un aspecto muy importante, manejar el dolor en el neonato, que muchas veces ha sido
ignorado o pasado desapercibidamente. ¿Por qué? Porque pensábamos de que el niño o el bebito es tan chiquito que va a sentir dolor. Sin embargo, es un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta. Y el aporte de enfermería, ¿no? Como enfermeros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como cuidadores, ¿qué es lo que vamos a lograr en nuestro paciente? Porque una cosa es la parte ventilatoria, que es manejo médico, y la parte de cuidados de enfermería es primordial e imprescindible. ¿Cuáles son estas nuevas modalidades de ventilación mecánica? Los avances de la ventilación mecánica se aceleran ya desde la época de los 90, ¿no? Con el uso de microprocesadores y de tecnología sensora, lo que llamamos el sensor de flujo, para el control y monitoreo del respirador, ya que anteriormente no teníamos esta sincronía, era el famoso IMB. Entonces había un desbalance entre lo que se daba al paciente y lo que el paciente podía respirar. Sin embargo, estas nuevas modalidades hoy en día nos van a garantizar una mejor ventilación, pero ojo, la modalidad está acá, la tecnología la tenemos, pero si como equipo no manejamos bien estas modalidades sincrónicas, de nada sirve, ¿no? Es importante recordar siempre que el equipo tiene que trabajar en conjunto. De repente, para un médico no le es apropiado la modalidad que estamos empleando, y porque hay otro centro hospitalario que maneja otra modalidad, voy a querer yo imitar. Las imitaciones son buenas siempre y cuando nos dan buenos resultados. Entonces, ¿qué modalidad ventilatoria es el más adecuado para manejar a mi paciente? Tenemos que ir evaluando qué nos da una ventilación con menores complicaciones. Este método también se denomina ventilación con presión positiva, intermitente sincronizada y ventilación asistida controlada o gatillada por el paciente. Quiere decir que la señal lo va a emitir el paciente a través del sensor de flujo. Este sensor de flujo va a recibir lo que conocemos la impedancia torácica o la respiración, y automáticamente manda la señal para que el ventilador le diga, el paciente le diga: señor ventilador, yo estoy mandando la señal y por lo tanto usted me debe asistir, ¿no? Y esto es lo que pasa con la sincronización. Los primeros equipos aportaban un esfuerzo de ventilación mecánica intermitente baja en ausencia de esta respiración espontánea. Entonces, automáticamente el ventilador recibe esa señal y vamos a tener la señal para que el ventilador le dé esos parámetros ventilatorios. Luego se señaló que el estímulo respiratorio constante de recién nacido pretérmino adquiere una frecuencia de refuerzo establecido por el cuidador. Entonces, tenemos que sí dar parámetros ventilatorios de soporte. ¿Y qué queremos mejorar? La capacidad de sincronizar la respiración mecánica con el comienzo de esta respiración espontánea se expandió para determinar esta respiración cuando se detiene al final esta parte en la inspiración, ¿no? Quiere decir, si por A o B un paciente me deja de respirar, el ventilador toma ese control, pero va a sincronizar solo las respiraciones que yo estoy programando en mi ventilador. ¿Y cuáles son estas modalidades sincrónicas que hoy en día se está empleando en neonatología? La ventilación mandatoria intermitente, que esto ya está en desuso, pero sin embargo todavía lo tocamos, lo mencionamos, porque hay instituciones que todavía siguen utilizando esta modalidad. La ventilación mandatoria sincrónica intermitente, o la famosa SIMB, la ventilación asisto controlada, la ventilación con presión de soporte, que esta es una ventilación que no está comandada por presión y por tiempo limitado, que es lo que se utiliza en ventilación neonatal. Esto va a ser dado por el flujo,
¿no? En flujos. Y esta es una de las modalidades que anteriormente se han empleado, ha iniciado y que se inicia con la ventilación de adultos. La ventilación controlada por volumen, la ventilación asistida proporcional y la ventilación con volumen garantizado. Que estas son ventilaciones volumétricas que se pueden usar tanto en adultos como en lactantes o pediátricos. ¿Qué hablamos o qué decimos de esta ventilación mandatoria intermitente? Esta ventilación ciclada por tiempo limitado, por presión. Normalmente en neonatología manejamos esta ventilación por presión y tiempo limitado, con número predeterminado de respiraciones mecánicas mandatorias. Pero ¿cuál es la desventaja de este método? Como ustedes pueden ver acá, hay una sincronía, no siempre los parámetros que están fijados en el ventilador van a ser los mismos que las respiraciones espontáneas en el paciente. Por lo tanto, en algún momento en la fase del tiempo inspiratorio se nos hace a veces muy largo. Entonces, definitivamente no vamos a tratar de lo que el ventilador le da al paciente sea sincrónico con las respiraciones espontáneas que pueda tener el mismo como tal. Entonces, esta respiración espontánea que va a ser usada por este flujo definitivamente no se sincroniza casi en ninguna de las respiraciones. ¿Por qué? Porque el paciente respira por su cuenta y el ventilador le da, y al final no se ponen de acuerdo ni en la inspiración ni en la expiración. Por ahí que de repente puede haber alguno que coincidentemente se da bien, pero esta falta de sincronía hace pues que el paciente esté más tiempo en la ventilación mecánica. Miren, cuando usamos este IMB, paciente totalmente apneico, ¿no? Paciente que no respira, paciente que no tiene un esfuerzo respiratorio, entonces el ventilador ahí le da. Paciente que requiere relajación muscular o sedación profunda. Sin embargo, hoy en día esta ventilación ya no la usamos. Por lo menos acá en Lima se ha disminuido considerablemente este uso. En otras provincias donde yo tuve el gusto de viajar a nivel nacional, todavía se ve esta modalidad. ¿Por qué? Porque a los profesionales de la salud les da mucho miedo enfrentarse a nuevos retos. Tienen los ventiladores a veces ahí arrimados y no le dan el uso respectivo. Y cuando yo pregunto por qué, cuando acá en Lima nosotros tenemos una población abismal, tenemos una población que sí requiere estos ventiladores a gritos y a veces nacen los pacientes, sobrepasan esa capacidad y no tenemos ventiladores para ofrecer una ventilación adecuada, ¿no? Y cuando yo me preguntaba por qué hacen esto, si pueden ustedes salvar vidas, pueden ustedes mejorar la sobrevida y la calidad de vida de un neonato. Y ellos decían no, porque es mayor compromiso. Entonces prefieren mandarlo acá. Y nosotros a veces tenemos 15, 16, 17 pacientes ventilados y nuestros ventiladores no descansan, fallan. Tenemos que sacar a un paciente que aún no está en condiciones de poder ser extubado para que un niño que venga vuelva a recibir ventilación mecánica. Entonces, no es justo esto, ¿no? Porque si vamos a utilizar una ventilación, hay que hacerlo en forma adecuada. Y este otro aspecto de las distrofias musculares, hoy en día, este tipo de pacientes se prefiere dar ventilación de alta frecuencia, sobre todo en esto, porque tienen una capacidad residual funcional, un pulmón hipoplásico que no es factible poder mejorar. ¿Qué parámetros, al igual que la ventilación sincrónica nos va a determinar? Es la frecuencia respiratoria, la presión inspiratoria pico, presión inspiratoria máxima, el PP, el tiempo inspiratorio y el flujo. Este flujo anteriormente se programaba entre 8 a 10 litros por minuto, pero hoy en día los nuevos ventiladores te da el flujo de acuerdo al diámetro del tubo endotraqueal. Entonces, los ventiladores sincrónicos ya no
necesitas programar ese flujo. Simplemente colocas el peso del paciente y colocas el tubo endotraqueal y automáticamente este ventilador va a regular el flujo, ¿no? Y la fracción inspirada de oxígeno va a ser dependiendo del requerimiento y la saturación parcial de la hemoglobina. Y esto es lo que va a dar esta asincronía, ¿no? Aumenta la presión en la vía aérea, pobre oxigenación, atrapamiento de gas o la famosa ruptura alveolar, los famosos neumotórax, fluctuaciones en la presión intracraneal, que esto era un aspecto que nosotros decíamos, ¿por qué los niños hacen tanta hemorragia intracraneal? Porque hacía tanto esfuerzo respiratorio que no lograba mejorar esta oxigenación y aumento de la necesidad de sedación y paralización. Antes usábamos el bromuro de becuronio para paralizar a estos niños, pero sin embargo hoy en día ya usamos otro tipo de drogas, ¿no? Como ustedes ven, esta era la presión que daba el ventilador y el chico simplemente respiraba a su antojo. Y no había esa sincronización. ¿Y qué pasa con esta sincronización hoy en día? El famoso SIMB. Esto va a sincronizar desde el inicio de la inspiración. Sin embargo, podemos extender la sincronización con una determinación de esta inspiración espontánea o cuando el volumen objetivo es alcanzado. Lo que conocemos los famosos triggers, ¿no? A nivel de disparo ideal en neonatología que debe ser suficientemente sensible. ¿Qué implica? Que a menor peso, edad gestacional, tenemos que dar mayor sensibilidad a un ventilador. ¿Por qué? Porque a veces el tener a un niño menor de 1000 gramos no es el mismo manejo que un niño de 2 kilos o 3 o 4 kilos. Entonces, los prematuros, por ser niños que no tienen el centro de la respiración formada, no se va a sentir tanto ese movimiento en la respiración. Entonces, es importante que estos sean sensibles, inmunes al autociclado y rápidamente se dé una respuesta en la ventilación para adecuarse a los tiempos inspiratorios cortos y las altas frecuencias respiratorias del paciente, ¿no? Un neonato con dificultad respiratoria maneja frecuencias respiratorias por encima de 60 por minuto. Lo normal es 40-60. Entonces, cuando un niño hiperventila, esta sincronización tenemos que tratar de que las respiraciones que por ahí pueda respirar el paciente sean sincrónicas con las que vamos a dar en la ventilación mecánica. Quiere decir que esta ventaja de esta modalidad mejora el intercambio gaseoso con consistencia del volumen tidal, ¿no? Quiere decir, vamos a dar los mismos parámetros que en IMB, un tiempo inspiratorio, un volumen, un volumen tidal de acuerdo al peso. Nosotros normalmente tratamos de dar una ventilación, un volumen tidal gentil, llamamos, para no producir el famoso barotrauma, ¿no? Aproximadamente un volumen tidal normal en un neonato es de 4 a 6 centímetros de agua. Miren, 4 a 6 centímetros de agua. En un adulto, ¿cuánto es? 150. En un lactante es 20 centímetros de agua. Entonces, miren la diferencia que es abismal. Entonces, como tal, cuando damos ventilación mecánica, este volumen tidal tiene que ser mucho menor para no producir este problema del barotrauma, de 3 a 5 centímetros de agua. Entonces, llegar a un niño con una presión inspiratoria pico de 12, 13, 14, 18 centímetros de agua, pues el niño a veces no se adapta a la ventilación. ¿Por qué? Porque de pronto le faltó esta maduración pulmonar que hace que esta sincronización no se alcance la meseta deseada. Esta sincronización facilita el destete y disminuye por lo tanto el tiempo de permanencia en la ventilación mecánica. Pero hay algunos ensayos que no logran definitivamente el efecto que nosotros queremos, como es la hemorragia intraventricular o el escape aéreo, y esto es importante, porque los niños que están con soporte ventilatorio hacen displasia broncopulmonar, porque una cosa es ventilar y otra cosa es manejo de la oxigenoterapia. Entonces, en estos niños mayor a 72 horas, ¿qué pasa? Pasa que a la larga
vamos a tener que ver qué modalidad vamos a emplear. Ahora, esta modalidad normalmente, estas respiraciones mecánicas van a estar sincronizadas con las respiraciones del paciente, con las respiraciones espontáneas, pero acá no todas las respiraciones del paciente van a estar sincronizadas con el ventilador. Nosotros damos una sincronía para que en su mayoría sean las respiraciones espontáneas juntamente con el ventilador. Por decir, yo siempre parto de cuánto quiero dar a un paciente de acuerdo a la respiración espontánea o normal. Entonces partimos siempre con 40 respiraciones por minuto. Entonces esas 40 respiraciones van a sincronizarse con las que están programadas en la ventilación mecánica. No, pero si yo veo que mi paciente empieza a hiperventilar, si yo estoy sincronizando solamente esas 40 respiraciones y las 20 o 30 que por ahí respira, ¿a dónde va? Entonces ahí hay un cierto desbalance. Entonces cuando vemos que un niño empieza a ventilar por su propia cuenta y esa sincronía no alcanza, entonces podemos aumentar un poco la frecuencia respiratoria, porque el hiperventilar y no dar una sincronización hace que retenga el paciente más CO2 y por lo tanto cuando tomas una gasometría arterial primero acidosis respiratoria, ¿no? Entonces aumentamos esa sincronía, pero este SIMB, como ustedes lo ven acá, tanto en los tiempos inspiratorios como los tiempos expiratorios, recuerden que el tiempo expiratorio es más prolongado que un tiempo inspiratorio, porque la inspiración es rápido y la expiración nosotros exhalamos más lento, ¿no? Esta es la presión media de la vía aérea y esto siempre vamos a dar por los famosos flujos o los triggers, ¿no? En algún momento acá puede coincidir y acá, pero no en todas estas respiraciones espontáneas. Y cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué hacemos con estas respiraciones espontáneas? ¿Con qué presión está respirando el paciente? Entonces ahí es donde vamos a poder emplear otra modalidad ventilatoria, porque no estamos alcanzando y vemos en los resultados gasométricos que el chico sigue reteniendo CO2. Podemos pasar a esta modalidad asisto controlada, ¿no? La asistida controlada, ¿qué implica? Que el control lo tiene el paciente. Entonces el paciente le dice al ventilador, señor ventilador, usted me va a dar todo lo que yo le mando. Por lo tanto, esto se llama control, porque el paciente toma el control a la máquina y la máquina lo asiste. Entonces acá la particularidad de que tiene esta modalidad ventilatoria es que todas están siendo cubiertas por el ventilador que los asiste de acuerdo a lo que el paciente manda la señal. Y al final, cuando un paciente deja de respirar, recién ahí el ventilador toma el control. Si no, no. Si no, el paciente le dice, señor ventilador, yo le voy a mandar esta señal y usted me va a asistir. Cosa que no sucede con la SIMB, ¿no? Sin embargo, en ambas modalidades tenemos parámetros prefijados, porque en la SIMB, por ejemplo, si un paciente está sedado, solamente se van a sincronizar las que yo he programado en mi ventilador mecánico. Si son 40, solo las 40. En este caso no, damos una prefijación de parámetros cuando el paciente deja de respirar. Si el paciente hace una apnea o una apnea, entonces no capta la señal el ventilador y dice, oh, no estoy recibiendo la señal, entonces yo voy a controlar al paciente para que no tenga ese problema de el intercambio gaseoso. Queda claro esto, ¿verdad? Entonces,
Acá es lo que estamos viendo, miren las espontáneas y esto es lo que da la mecánica. Mire, el paciente respira, 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 respira. Y esto acá casi ni se ven por último, ¿no? Pero cuando acá el paciente hace esta apnea, definitivamente los parámetros que yo he prefijado en mi ventilador, si yo he prefijado de repente 30 respiraciones, 50, 52, eso le va a dar. Con una misma presión inspiratoria, con un mismo tiempo inspiratorio y una PP, ¿no? Y esto, lógicamente, hasta que el paciente se recupere. Si no, nuevamente manda esto. Esta modalidad asisto controlada, normalmente la usamos cuando observamos que el paciente tiene frecuencias respiratorias muy altas, ¿no? Si respira 70, 80 veces hasta 100 respiraciones por minuto, ahí vamos a utilizar esta ventilación asisto controlada. Y esta modalidad de presión de soporte va combinada con la SIMB, ¿no? Esta modalidad de presión de soporte donde va a dar una presión inspiratoria adicional a estas respiraciones espontáneas, con el objetivo de disminuir el trabajo respiratorio que impone el respirador a través de este tubo endotraqueal y los circuitos. También es conocida modalidad gatillada por el paciente, limitada por presión y ciclada por flujo, ¿no? Entonces, al SIMB, ¿se acuerdan que habíamos programado 40, 42? Pero el paciente respira 60, 68, a esas respiraciones espontáneas va a dar esta presión de soporte. Pero esta presión de soporte va a ser mucho menor que el SIMB, ¿no? Estas, por decir, acá el paciente no llega a la meseta. Acá, por decir, yo he programado 20 centímetros de agua, ¿no? En la ventilación mecánica, en el SIMB. Pero en la presión de soporte yo voy a dar menos de lo que estoy dando en la ventilación con sincronización. Las respiraciones mantenidas por esta presión suelen ser asistidas por presiones más bajas en la vía aérea y resultar en volúmenes más bajos que las respiraciones asistidas por la sincronización. Pero el PEP va a ser lo mismo para presión de soporte que para SIMB. Entonces, teniendo en cuenta este aspecto, en las respiraciones espontáneas, de repente yo voy a dar no 20 centímetros, ¿no? Porque si no sería SIMB, voy a dar 15, voy a dar 13 centímetros para disminuir ese trabajo respiratorio en mi paciente. Y esta es la combinación normalmente que nosotros como centro hospitalario en Rebagliati manejamos más esto, que es el SIMB más presión de soporte. Estas respiraciones constantes de SIMB proveen un soporte ventilatorio cuando el centro respiratorio inmaduro comandaba las respiraciones de manera inconsciente, mientras que esta ventilación de soporte acompaña a estas ventilaciones espontáneas. Entonces, es más fácil sacar a un paciente del soporte ventilatorio. Y esta combinación mejora el volumen tidal y el volumen minuto, el volumen corriente, que es conocido en ventilación mecánica. Y en este caso, cuando el SIMB tiene frecuencias respiratorias bajas, entonces damos ese apoyo, esa ayudita para que el paciente salga más rápido de la ventilación mecánica. Y el uso de la presión de soporte combinado con esto favorece a un destete mucho más rápido en menores de 1000 gramos, miren, comparando al SIMB puro. Entonces, ahora yo les pregunto, ustedes en adulto, ¿cuál es la modalidad que más usan? Porque la mayoría son de adultos, ¿verdad? Acá. ¿O también hay pediátricos? ¿O nadie trabaja con ventiladores? ¿Qué modalidad usan ustedes? El SIMB más presión de soporte. Entonces, hay hospitales en unidades neonatales que prefieren usar más la asisto controlada. Sin embargo, cuando nosotros nos preguntamos qué modalidad es la mejor o qué modalidad ventilatoria me va a dar mejores resultados, mi respuesta es: el que mejor saben usarlo
y el que les da mejores resultados sin complicaciones en el paciente, porque ambas modalidades tienen bondades excelentes. La cuestión es saberlas manejar bien. Si yo puedo saber mucho de ventilación mecánica, pero si no manejo a mi paciente en forma adecuada y con los parámetros adecuados, de nada sirve. Entonces, recordar que esta distensibilidad pulmonar varía de acuerdo a la evolución del proceso de esta enfermedad, que esto es lo que nosotros queremos mejorar, ¿no? Volumen y presión. Evitar el volutrauma y evitar el barotrauma. ¿Qué pasa si yo trato de, en este caso, que este es lo ideal, ¿no? La famosa hojita de coca que nosotros conocemos. Entonces, de repente yo no ventilo mucho a mi paciente, o yo pongo parámetros como parámetros máximos. Tratemos de que cuando damos la ventilación mecánica, de que esto no sobrepase los niveles máximos, porque esto ya implicaría que estamos dando un barotrauma o un volutrauma. Entonces, los límites de alarma en la ventilación mecánica son importantes. Son importantes, que nos ayuden a decir, señores, algo está pasando, está aumentando el volumen minuto o ha bajado el volumen minuto, y tengo que yo como enfermero verificar qué es lo que está pasando. Ventilación controlada por volumen. Esta es una modalidad relativamente nueva para nosotros como país, ¿no? Nos daba un poco de miedo utilizar estas ventilaciones controladas por volumen, porque decíamos, no, va a hacer más daño a nivel pulmonar, el paciente de repente no se va a acoplar. Sin embargo, cuando usamos esta modalidad, hay que tener mucho cuidado, porque no todos los pacientes responden de la misma manera. Es una forma de ventilación mecánica en la cual la fase inspiratoria termina cuando un volumen de gas prefijado ha sido entregado. Quiere decir que yo voy a entregar un volumen más. Si yo estoy dando SIMB, de repente con SIMB hemos dado o hemos programado 18-20 centímetros de agua, pero con esa modalidad de SIMB el paciente no llega a los 18-20 centímetros de agua de presión inspiratoria máxima. Entonces yo le doy un volumen para que con ese volumen llegue a la meseta que yo estoy poniendo como meta. Entonces, ¿qué va a hacer esto? El volumen tidal puede ser monitoreado en el respirador por la vía respiratoria del paciente. Entonces llegamos, pero ojo, cuando damos este volumen, esta modalidad volumétrica, hay que saber cuánto de volumen damos. Normalmente podemos dar 4 centímetros de agua por kilo de peso. No damos más. Entonces, para ustedes dirán que de repente están acostumbrados a tratar con adultos. ¡Wow! ¿Qué es eso? No es nada. Sin embargo, para el pulmón del paciente, del neonato, es bastante. Entonces, cuando usted ve a un paciente que está hiperinsuflado, con 18, a veces un chico de 500 gramos, de 600 gramos, le da a usted un volumen de 4 centímetros por kilo y el paciente no tiene 1 kilo. Entonces, imagínense con un volumen tidal o con una presión inspiratoria pico de 11 centímetros de agua, 12, 13, es bastante para él, porque usted ve cómo se hace el tórax del bebito. Y cuando le toma las placas radiográficas, se abren esos espacios intercostales, ¿no? Lo normal es 7, 8, pero a veces ves hasta 9. Y cuando ya ves más espacio intercostal, quiere decir que estás hiperventilando a ese paciente y existe la posibilidad de producir una ruptura alveolar. Probablemente ese niño termina en un enfisema pulmonar intersticial o un neumotórax. Entonces, esta ventilación asistida proporcional utiliza una presión entregada por el ventilador, ¿no?, que es servocontrolada durante todo el ciclo, tanto en la frecuencia respiratoria, tiempo, velocidad, que van a ser controladas por el paciente. Y esta presión entregada aumenta en la medida que el flujo inspiratorio y el volumen que mueve al paciente también crece, ¿no? Pueden disminuir el trabajo respiratorio del paciente
siempre y cuando se aplique una ventilación asistida proporcional adecuada. Y esto es lo que vamos a ver en la frecuencia respiratoria, el volumen corriente o el volumen minuto y el tiempo inspiratorio, ¿no? Que por ahí hay una sincronización y a la larga nos da pues un resultado adecuado. Y este volumen garantizado, esta es una modalidad que también a ciertos pacientes no les va muy bien con esta modalidad. O de repente estamos todavía en fase experimentación. Entonces, se puede combinar esto con la SMB, la asisto controlada y la presión de soporte. Pero a veces le das un volumen más y el paciente no te tolera. Empieza a pelear con el ventilador, lucha con el ventilador y a la larga estas respiraciones mecánicas que el paciente por ahí tiene en el SIMB, va ajustando a cada respiración en tiempo, en flujo, presión y entrega ese volumen garantizado, pero de repente el paciente no se acopla y empieza con mayor dificultad respiratoria. Se fija parámetros basales según la modalidad elegida. Y las respiraciones mantenidas por la presión suelen ser asistidas por presiones más bajas en la vía aérea que el SIMB. Miren, ve, por aquí de repente hay una sincronía y a la larga el paciente va a luchar más. Y acá también tenemos la ventilación, la curva ventilación-presión, ¿no? Que esto es probablemente lo que nosotros estamos dando en SIMB, pero queremos dar una ayuda más de un volumen de tal forma que vamos a llegar a la meseta ideal, que con ese IMB puro no se logra, porque solamente estamos llegando a la mitad, como ustedes pueden ver. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado cuando das esta ventilación con volumen garantizado, porque de pronto mayor riesgo de volutrauma. Y esta presión inspiratoria pico, que vamos a ver cuáles son esos parámetros ventilatorios, al igual que la ventilación en adultos. Esta ventilación inspiratoria máximo, también conocida como PIP, ¿no? Va a determinar el gradiente entre el inicio y fin de la inspiración, por lo cual afecta el volumen tidal y el volumen minuto. Cuando aumentamos esta presión inspiratoria máximo, también se va a ver repercutivo la presión media de la vía aérea. Entonces, cuando más pico das, también aumentas la presión media de la vía aérea. Entonces, durante esta ventilación por volumen, un incremento en el volumen tidal corresponde también a un aumento de la presión inspiratoria máxima durante la ventilación por presión. Sin embargo, al igual que los efectos fisiológicos, también tiene efectos adversos. Más presión inspiratoria pico das a un paciente, más posibilidad de producir barotrauma. ¿Qué es la presión expiratoria al final de la expiración? El famoso PEP, lo que conocemos para mantener la parte alveolar. Quiere decir que ese alveolo se va a mantener abierto, determina por parte del volumen pulmonar y esto también va a mejorar el intercambio gaseoso en lo que es ventilación-perfusión. ¿No? Yo ventilo a un paciente, doy PEP, que voy a mejorar, por lo tanto, esa capacidad residual funcional, ¿no? Contribuye a determinar el gradiente de presión y acá también la ventilación o el volumen minuto se va a ver afectado. Normalmente, fisiológicamente es 2 a 3 centímetros de agua. Cuando nosotros damos ventilación mecánica, damos 4 centímetros de agua, 5, porque das mucho PEP, existe la posibilidad de que ese pulmón se rompa, entonces no vamos a poder ventilar. Y cuando sucede esto, hay una ruptura alveolar y el paciente no tolera la ventilación convencional. En este caso, pasa ya a la ventilación de alta frecuencia. Esta frecuencia respiratoria tiene mucho que ver con la patología de fondo. En parte determina la ventilación minuto, por tanto, elimina la CO2, ¿no? Cuanto más frecuencia respiratoria damos a un paciente que está hiperventilando, mejor es el intercambio gaseoso. Pero ¿qué pasa si en una modalidad yo doy 30 respiraciones y el paciente respira 80?
Esas 50 empieza a jadear y como lo hace tan rápido, el CO2 se sigue quedando. Y produce lo que conocemos como ¿qué? Cuando hay exacto. Eso es importante. Esta ventilación con frecuencias respiratorias mayores a 60 facilitan esta sincronización en las respiraciones espontáneas del paciente. El tiempo inspiratorio y la relación inspiración-expiración, esto normalmente es como yo voy a dar este tiempo inspiratorio. Damos tiempos inspiratorios muy poquitos nosotros en neonatos, 0,35 segundos a 0,45. Entonces, esto va a depender de la edad gestacional y el peso. Si es un paciente muy pequeño, das a veces tiempos inspiratorios menos de 0,35. Entonces, no es igual que la ventilación en adultos, ¿no? Ventilación en adultos, ¿cuánto respiramos nosotros? 18, 20. Un lactante, 30, 40. Y cuanto más grande es el paciente, ya pasa a tener una respiración de adulto, pero un bebito no. A veces hemos visto pacientes con cardiopatías severas, distrés respiratorios severos, que respiran 150. Y la frecuencia cardíaca también, como hacen esta respiración, taca, 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 aumenta más hasta 200, 250. Pacientes que vienen con esa extrasístole y están taca, 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 paro, ¿no? Entonces, eso tratemos de aminorar y esto también vamos a disminuir con esta relación inspiración. Miren acá, 0 a 2, en más grandes 0,5, si hay niños con displasia broncopulmonar, 0,40, 0,45, ¿no? Pueden ser adecuados para un recién nacido con distrés respiratorio, pero esto hay que tener mucha precaución cuando damos tiempos inspiratorios muy elevados. Y esto va a depender de dos aspectos importantes. Y cuidamos mucho las saturaciones parciales de la hemoglobina. Tratamos en la medida de lo posible que estas saturaciones no sean más de 95%. 90-95%, porque ya hay estudios, muchos estudios, que una saturación menor a 90 produce daño a nivel cerebral, produce daño a nivel de retina y produce daño a nivel pulmonar. Y mayor a 95 también. Entonces, ¿quiénes son los más afectados? Los menores de 28 semanas. No, las FiO2 o los cambios alteran esta concentración alveolar de oxígeno, por consiguiente la oxigenación. Y tanto el FiO2 como la presión media de la vía aérea determinan esta oxigenación. Por lo tanto, nuestra estrategia es dar una alternativa menos del 50% y a la larga menos agresiva. Más tiempo en ventilación mecánica, más oxigenoterapia, más tiempo de producir daño a nivel pulmonar y la retina. El flujo es muy importante. Este flujo los ventiladores dan de acuerdo al diámetro del tubo endotraqueal. Antes teníamos mucha turbulencia en ventilación mecánica neonatal. Y ustedes dirán, ¿por qué turbulencia? ¿Han escuchado alguna vez que en ventilación mecánica se puede producir turbulencia? ¿Nunca han escuchado? ¿No? En neonatos sí. En neonatos, cuando das mucho flujo, no pasa como debe pasar normalmente la circulación o el oxígeno en forma circular. Cuando das mucho flujo, hace lo que normalmente puede sacudir a un paciente. ¿Por qué? Porque el diámetro del tubo es muy pequeño. Nosotros usamos 2.5, 3, 3.5 hasta 4 milímetros, son chiquititos. Entonces, en los ventiladores, que esto lo expliqué a inicio, en los nuevos ventiladores sincronizados ya no necesitas poner el flujo, sino poner el diámetro del tubo endotraqueal. Automáticamente, si yo tengo un tubo 3.5, me puede soportar hasta 10 litros por minuto. Pero si uso un tubo 2.5 y pongo 10 de flujo,
Va a suceder lo que sucede en el avión cuando hay turbulencia, ¿no? Cuando hay excesiva presión en la atmósfera, el avión se mueve. Lo mismo sucede en la vía aérea. Aunque ustedes digan, ¿pero cómo? Entonces, exceso de flujo, definitivamente sucede esto. No han sido bien estudiados, sin embargo, mínimamente pueden alterar en la gasometría arterial y normalmente esto puede contribuir a sed de aire, asincronía y aumento del trabajo respiratorio. Entonces, es importante saber colocar en un ventilador mecánico el diámetro del tubo endotraqueal. Estos son algunos parámetros de ventilación con que nosotros vamos a trabajar, que esto es un referente, ¿no? Por supuesto, hay que ir viendo qué es lo que vamos a utilizar. Cuando usamos ya presiones, por ejemplo, en el caso de la neumonía o hipertensión pulmonar, cuando ya tienes un paciente con 25, 26, 27 centímetros de agua, ya pues un pulmón que está súper expandido, existe la posibilidad de producir más ruptura alveolar. Entonces, la recomendación en este caso, tanto en esto y en esto, porque esto inicialmente es una patología restrictiva, ¿no? Esto es una patología obstructiva, la hipertensión pulmonaria es mixta, es preferible pasar a ventilación de alta frecuencia. Miren, como ustedes verán, siempre partimos de lo fisiológico, porque queremos ser menos agresivos. Y estos parámetros iniciales, recordar que van de la mano de acuerdo a la patología de fondo. Posteriormente, cada recién nacido debe ser evaluado individualmente y cuidadosamente teniendo en cuenta este aspecto de la oxigenación, no sobrepasar los 95% y la ventilación, que son los parámetros ventilatorios, qué modalidad ventilatoria y los parámetros ventilatorios me van mejor. Si yo manejo esta ventilación, pero no manejo bien esto, de nada me sirve, o viceversa. Estos dos aspectos siempre tienen que ir de la mano, tanto la ventilatoria como la parte oxigenatoria. Bien, ¿qué complicaciones se pueden dar durante la ventilación mecánica? La presencia de complicaciones en un recién nacido no solamente va a prolongar la estadía, por lo tanto, acá tenemos que ver costo-beneficio. Más tiempo en ventilación mecánica, un niño va a requerir más estancia hospitalaria. A veces tenemos niños que están 3 meses, 4 meses. Tenemos niños de 700 gramos, 800 gramos, 1500 gramos, 1200. Y están en ventilación de alta frecuencia o ventilación convencional y no salen de la ventilación mecánica. Entonces, esto también va a incrementar los días de estancia en la terapia intensiva, aumento de costos y el riesgo de morbilidad, ¿no? El deterioro brusco en la asistencia respiratoria es un acontecimiento dramático que amenaza de forma inmediata la vida del paciente. Por lo tanto, es importante que todo el personal que atiende a este paciente sea consciente, ¿no? El cambiar ciertos paradigmas en el cuidado de un neonato es importante. Tenemos que resolver no solamente la parte terapéutica, sino revertir el problema que en algún momento se pueda haber ocasionado. ¿Cuáles son estas fallas o estos problemas que podemos ocasionar? Falla del ventilador no cicla. De pronto no hemos observado a un paciente o no hemos revisado nuestro ventilador y nos damos con la sorpresa que el ventilador no está ciclando adecuadamente. Entonces es importante siempre cerciorarnos de que nuestro ventilador está funcionando en óptimas condiciones. En la extubación, ¿por qué suceden las famosas extubaciones? Porque no hemos fijado bien un tubo endotraqueal o porque los corrugados que estamos empleando no son los adecuados, ¿no? Imagínense en un adulto, ¿cuánto es el diámetro de un corrugado? ¿Tienen idea? 10 centímetros, 12 aproximadamente es. En el neonato, ¿cuánto creen que es?
Es 22 milímetros, que es 2.2, ¿no? Es chiquitito. Entonces, antes usábamos corrugados mucho más gruesos, que eso facilitaban la extubación. Desplazamiento del tubo endotraqueal, y esto es manejo de enfermería. Si un tubo endotraqueal se desplaza es porque usted no ha fijado bien el tubo. Por lo tanto, se desplaza ese tubo, se va más hacia el lado derecho o simplemente el paciente se extuba. ¿Cómo fijamos este tubo? Es la constante 6 más el peso. Por decir, tenemos un paciente de 1 kilo, el tubo endotraqueal debe estar fijado en 7 centímetros. Pesa 2 en 8 y muchas veces tenemos que ser exactos y minuciosos en esto. Si un paciente pesa 1800, el tubo tiene que estar en 7.8 centímetros. Si nos pasamos a 8, ya pasa a hiperinsuflar un pulmón y a hipoventilar el otro. Entonces, no es igual que un adulto, ¿no? En un neonato hay que tener mucha precaución en este aspecto. Y nosotros hicimos desde el año pasado un estudio piloto que ya mi servicio lo está implementando como un estudio cualitativo, donde hemos observado por qué las famosas atelectasias, por qué los niños no salen de la ventilación mecánica. Y un aspecto importante es esto, el desplazamiento del tubo endotraqueal. Entonces, esto no está bien fijado, no está bien colocado en el sitio que es nivel de Carina, de 2 más o menos, van a suceder estas cosas. Obstrucción del tubo endotraqueal. ¿Por qué se obstruye un tubo endotraqueal? Tiene que ver mucho con la temperatura y el aire inspirado, ¿no? Este aire inspirado. Ruptura alveolar, cuando damos mucho PEP. De pronto damos 5, 6, 7. Teóricamente puedes dar hasta 8 centímetros de agua. Pero vamos a ver este aspecto que no siempre un niño te responde, salvo un displásico de repente 6 centímetros, no es bastante. Y las famosas hemorragias intracraneales, que van de la mano con el mal manejo de la ventilación mecánica y con la sobreestimulación a un paciente. Un paciente que está en ventilación mecánica, está en protocolo de manipulación mínima, se manipula cada 4 o 6 horas. Y ustedes dirán, 6 horas aguanta un prematuro. Sí aguanta, porque son chiquitos, menos de 1000 gramos, menos de 1300 gramos. Entonces, el sobreestimular a un niño prematuro hace que sangre acá. O das demasiados parámetros ventilatorios que el paciente sangre. Lesión pulmonar inducida por el ventilador, lo que conocemos el famoso barotrauma, ¿no? Que es excesiva presión. Vamos a dañar ese pulmón. Lesión pulmonar inducida por estiramiento, que es el famoso volutrauma. No das mucho volumen y también dificultad. Atelectrauma. Esto tiene que ver con las famosas mal manejo del PEP. Chico que no está con una buena presión expiratoria al final de la expiración, por lo tanto la parte alveolar no está bien, que esa capacidad residual no va a mejorar. Biotrauma. ¿Qué es el biotrauma? Es una respuesta inflamatoria de la vía aérea. ¿Y por qué se puede producir este biotrauma? ¿Debido a qué? Que de pronto un niño no sale de la ventilación mecánica o no está en condiciones de salir de la ventilación mecánica y el médico dice, vamos a probar CPAP. Extuba un paciente. ¿Qué produce acá? Edema de glotis. Entonces, al momento en que van a intubar a un paciente, nuevamente está inflamada la vía aérea y no hay forma. Toxicidad pulmonar, que esto ya lo sabemos, displasia broncopulmonar, depresión de la ventilación, acá cuando la modalidad ventilatoria no es la adecuada, el paciente simplemente no se pone de acuerdo con la ventilación mecánica. Atrapamiento aéreo, que esto tiene mucho que ver con los famosos también PEP, ¿no? Vamos a tener acá una ruptura alveolar y esto que no debería de darse, pero que a veces los cuidadores no tenemos
precauciones sobre las medidas universales o las medidas de bioseguridad. La higiene de manos es un aspecto muy importante, que es conocido también como la regla de oro, ¿verdad? Esta regla de oro, si no es bien manejada, paciente con neumonía. Y el estado nutricional también, aunque ustedes no lo crean, es importante manejar a un paciente. ¿Por qué? Porque normalmente un niño a veces con soporte ventilatorio tiene una inadecuada aporte nutricional. En estos niños van a requerir de repente más aporte proteico que un niño que no está ventilado, requerimiento de alteraciones de los nutrientes, intolerancia a la alimentación enteral y desarrollo de desórdenes alimentarios. Ahora, esto normalmente, un niño que está mucho tiempo en soporte ventilatorio, que no come, es preocupante, ¿no? Porque los nutrientes que proporciona la leche humana son inigualables. Entonces, tratamos de dar a través del soporte nutricional parenteral, pero también el soporte nutricional parenteral tiene complicaciones. A la larga los chicos hacen colestasis, tienen alteraciones nutricionales y de pronto niños que están mucho tiempo en soporte ventilatorio, inmadurez neurológica, inmadurez gastrointestinal, terminan en enterocolitis necrotizante. Termina operado con resección intestinal, entra nuevamente a sala, termina en intestino corto y al final, ¿qué tenemos? Un paciente con múltiples problemas. ¿Cuáles son estos requerimientos energéticos? Están bien establecidos durante el periodo neonatal y se sabe que varían de acuerdo a la edad gestacional, de modo de alimentación y factores ambientales, ¿no? Tratamos de dar un aporte proteico de 2.5 gramos hasta 4 gramos por kilo día. Es poquísimo. Y en comparación, recién nacido a término, estos prematuros requieren mayor energía y cuando están en ventilación mecánica, si es que no manejamos bien este aspecto de la termorregulación, no manejamos bien el aspecto del aire inspirado, quiere decir, no usamos sistemas de calefacción con termostatos incorporados o la rama inspiratoria con cables calefactores incorporados, no vamos a dar una temperatura adecuada al paciente. Si yo doy una temperatura del aire inspirado frío, cosa que en el adulto sí se puede dar, porque el adulto regula esa temperatura, en un neonato, un pretérmino, no. Entonces es importante dar el sistema servocontrolado, ¿no? O la humidificación activa. En niños más grandes y en adultos sí se puede dar la humidificación pasiva, que es los famosos filtros, ¿no? En el neonato no, porque usted le da un aire seco, frío, el paciente consume más gasto metabólico, más energía, más oxígeno, más de repente consumo de azúcar y el niño va a terminar mal en la ventilación mecánica. Entonces, este aspecto es importante porque un niño prematuro no es lo mismo que un niño a término. Entonces, ¿cuál es este requerimiento que normalmente se requiere dar? Lo normal es 100 a 120 kilocalorías por kilo día que se da a un paciente. ¿Nosotros cuánto consumimos? ¿Cuánto es lo normal que ingerimos en nuestra alimentación diaria? 1500, 2000 y cuando nos excedemos de dulces, esas cosas, hasta 3000, ¿no? Y empezamos a engordar. En el niño, normalmente a término, como ustedes ven, estos requerimientos o la actividad física tiene que ver también con las pérdidas insensibles, ¿no? Actividad física, el estrés por frío, efecto térmico de la alimentación, pérdidas fecales, crecimiento, etc. Entonces, es importante tener en cuenta este aspecto que vamos a dar en la nutrición parenteral, ¿no? Y esto también, las drogas vasoactivas que algunos pacientes requieren para mejorar
la hemodinamia. ¿Cuáles son esas drogas? La dopamina, que va a ayudar a un niño a mejorar la presión sanguínea, la resistencia vascular sistémica, ¿no? Nosotros acá usamos normalmente dosis muy bajas, de 2 a 20 microgramos kilo minuto, que es poquísimo en realidad. La dobutamina es de 2 a 25 microgramos kilo minuto. La adrenalina, la dilución no es igual que en un adulto, este es 1 en 10.000. Entonces, para poder utilizar en un paciente hay que saber. Y la noradrenalina lo usamos cuando tenemos pacientes de repente con un problema cardíaco, un niño que está con shock séptico, que no ha sido revertido con estas drogas. Por ahí que de repente un paciente que está con soporte ventilatorio va a requerir mejorar esta parte inotrópica, o niños que tienen problemas cardíacos también, ¿no? Que mejora el débito cardíaco, la dobutamina. Entonces, estas drogas nosotros, al igual que ustedes, de repente en adultos a veces tenemos hasta 10 bombas perfusoras acá o bombas infusoras, que un paciente con soporte ventilatorio te da bastante trabajo, ¿no? Y cuando hay mucha demanda de pacientes y hay disminución de personal, es bastante complicado, pero es una satisfacción bastante, yo creo que para todo profesional de la salud, cuando tú recibes a un paciente y ya lo ves grande, ves que ha salido de la ventilación y bueno, dices que bien, ¿no? No ha habido secuelas, no ha habido mayor compromiso. Y el manejo de dolor. Anteriormente había paradigmas respecto a este manejo. Sin embargo, las modalidades sincrónicas, según la literatura, te dice que un niño que está con la sincronización no debe tener drogas, especialmente opiáceos como es el fentanilo, ¿no? Pero a veces un niño que está con mucha dificultad, irritable, tiene que sedarse por lo menos durante el tiempo que está en la ventilación mecánica y después ya salir de esto. Nosotros tenemos pacientes que son adictos a la morfina, que son adictos al fentanilo. Midazolam usamos muy poco hoy en día, pero anteriormente se usaba y en algunos todavía se usa. No opioides, el paracetamol, más que para el dolor, nosotros usamos el paracetamol para cierre de ductos. Hoy en día, ¿no? Usamos paracetamol endovenoso. Cuando no tenemos endovenoso, usamos vía oral o el ibuprofeno, ¿no? Sin embargo, para cierre de ductos también se puede utilizar otras drogas para mejorar este requerimiento de oxígeno. Cuando nosotros vemos que un paciente no sale de la ventilación mecánica, automáticamente pensamos que es el niño que el ductus se le ha abierto nuevamente. Entonces, para cerrar ese ductus, acuérdense que el ductus es funcional, recién se cierra al mes de vida y en los prematuros muy fácil se abre, ¿no? Entonces es importante esto. Otro de los aspectos importantes que también tenemos para el manejo del dolor es el tratamiento no farmacológico. Desde luz, sonido, posicionamiento, medidas no farmacológicas como la famosa administración de la sacarosa o la glucosa. Utilizamos también la tetina o la succión no nutritiva, ¿no? Sin embargo, cuando un paciente está en ventilación mecánica, se recomienda que por lo menos durante las primeras 24 horas o 48 horas tenga una sedación de tal forma que mejore el distrés respiratorio y salga más rápido de la ventilación mecánica. ¿Cuál es el aporte de enfermería en realidad? Solamente he traído estos aspectos importantes, voy a mencionar algunos cuantos, pero es importante que la enfermera que maneja a un paciente con soporte ventilatorio no solamente sepa dar confort, sepa aspirar,
sepa dar de termorregulación, sino la parte holística, ¿no? Esta parte del bienestar físico, psíquico y las complicaciones que son derivadas de la ventilación mecánica. Estos cuidados son necesarios para conseguir un tratamiento adecuado. Por lo tanto, la recuperación va a depender de cómo enfermería maneja a estos niños y por lo tanto estas complicaciones y secuelas posibles. ¿Qué pasa si un niño está en ventilación mecánica? Yo sobreestimulo, manipulo a este paciente, a la larga el niño que inicialmente vino con una dificultad respiratoria, me viene con una hemorragia intraventricular, me viene con una displasia broncopulmonar. Entonces, esto es importante, que la enfermera sepa manejar a un paciente en forma integral. La enfermera es un ser humano, profesional competente, flexible, sensible, empático, con pensamiento crítico y capacidad de análisis, valores que posee un bagaje de conocimientos especializados y capacidad en aplicarlos con el propósito de brindar este cuidado individualizado. Es importante esto, la empatía que uno como profesional de la salud va a brindar. Aliviar el sufrimiento, el dolor y encontrar el significado en esta situación de cuidado, ¿no? Porque es importante, no solamente es el dolor del paciente, es el dolor de la familia. Muestra interés por la salud, bienestar y la vida del ser que cuida, se preocupa, respeta, comprende y se responsabiliza. Esto es algo muy importante. Y por último, amor y empatía, respeto hacia el neonato, que no es otra cosa más que lo que siempre nosotros como profesionales de la salud hemos juramentado ante un código de ética, ¿no? La empatía es algo que a veces nos cuesta. Decimos, es un bebito, ¿qué va a pasar? No, pero no pensamos en que ese niño puede ser nuestro hijo, puede ser alguien cercano a ti, ¿no? Cuando de repente estamos en una situación que los padres pasan, recién ahí recapacitamos y decimos qué hicimos mal y qué hicimos bien. Por esto esta parte, amor y empatía y respeto hacia el paciente, es el primer paso para mejorar nuestro accionar como enfermeros. Sí, y como comentario final quiero dejarles que es fundamental, o lo fundamental de la ventilación mecánica y de estas modalidades es que otorgan gran parte del control de la ventilación al paciente y algunos permiten optimizar el volumen corriente entregado. Una buena ventilación, una buena oxigenación y una adecuada modalidad permiten optimizar y disminuir la duración de la ventilación mecánica y por lo tanto disminuir el daño pulmonar. ¿Sí?